Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Y si me estás viendo en Facebook, bienvenido a mi muro. Pues aquí estamos con una nueva serie, una serie que vosotros habéis elegido, El mundo de los sueños. Y para empezar esta serie he invitado a una persona muy especial. Tenemos una invitada muy especial con nosotros. ¿Y quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Pues mi mujer, Ana, mi esposa. Ana, ¿qué tal? Bienvenida a mi canal de YouTube. Creo que nunca habías estado con, con mis amigos, con mis hermanos. Creo que nunca habéis estado aquí en el canal. No, nunca. Pues nada, aquí la tenemos a mi esposa. Y bueno, he querido que esté con nosotros porque creo que también tiene mucho que aportar en este mundo de los sueños. Nosotros, Hani, porque yo le digo a mi mujer Hani, nosotros, Hani, empezamos un foro, Sí. que se llama, bueno, todavía está por ahí, Sí. todavía existe. Sigue activo, Sigue activo y lo formamos en el 2004. efectivamente. En el 2004 porque lo acabo de mirar, ¿eh? Lo acabo de Ah, mirar. yo me acordaba muy bien. Ok. Bueno, yo lo acabo de mirar. Sí, sí. Porque era la primera vez que yo participaba en un foro, porque Juan siempre había estado en distintos foros, se metía más en internet, pues por el tema de que a él siempre le ha gustado mucho el inglés, se ha dedicado a la enseñanza de inglés, es profesor de inglés. Y entonces los sueños es una de las cosas que le apasionaban mucho y yo creo que fue de las primeras cosas por las que te metiste en un foro en internet para compartir, para ver de qué hablaban. Sí, así Creo fue. recordar Sí, en aquel tiempo, ¿no? sí, así fue. Antes de formar nuestro foro, Entendiendo el lenguaje del espíritu, en el 2004 yo me metí en un foro en inglés porque no encontré uno en español y en inglés había una mujer que dirigía todo eso y un poco estaba compartiendo sus sueños y enseñaba a interpretar esos sueños y todos participábamos, pero era en inglés. Y decidí, cuando empecé a entender más este mundo de los sueños, decidí formar mi propio foro con mi esposa y mi esposa me ayudaba. Porque mi esposa, Ana, desde pequeña ha tenido sueños y quiero que comparta un poco esas experiencias, esos sueños que tenías y cómo te venían y qué sentimiento te producían. Bueno, pues la verdad es que yo desde muy pequeña siempre he tenido mucha inquietud por las cosas de Dios. Lo que pasa que lo que yo veía como que no me llenaba, dijéramos lo que era la institución. Y bueno, pues ya desde pequeña, con 8 años, os voy a contar uno de los sueños más significativos, pues yo me veía que estaba en la época de Jesús, estaba con la Virgen María y San José, para que todos nos entendamos, y yo vivía con ellos y ya había nacido Jesús y yo era como que les ayudaba. Veía a Jesús de pequeño, yo caminaba por las calles con ellos, como formaba parte de la familia. Entonces yo veía como Jesús crecía, como ya de repente el sueño pasa a la edad adulta, predicaba las buenas nuevas del Evangelio y después lo vi en la cruz, muriendo por nosotros. Entonces, a mí yo me levanté llorando de la cama porque yo creo que con esos 8 años o 9 años yo entendí que lo que había hecho Jesús por nosotros. Entonces, desde entonces pues yo amaba muchísimo al Señor y no me quiero enrollar más, tuve distintos sueños con Jesús ya desde pequeñita y bueno, siempre he tenido muchos sueños, pero nunca los había interpretado, pues había cosas que eran muy claras y otras cosas, pues los sueños normales que tenemos, ¿no? Pues como que puede ser que sientes que te vas a caer a un precipicio o que cualquier cosa ya normal. Pero sí que es verdad que en mi edad de pequeña hasta que fui adolescente tal, pues tuve unos sueños muy importantes con el Señor que a mí me marcaron mucho y bueno, era porque yo siempre le buscaba pero no lo encontraba como yo digo, ¿no? No lo podía experimentar como una realidad, sino que lo que veía era como mucha teoría, mucha organización religiosa, pero no podía decir, yo siento que Dios es real, así que nada. Wow, es un sueño tremendo. Y fijaos en una cosa, pudo
pude estar con Jesús, pude ver a Jesús, porque en el mundo de los sueños no hay tiempo. Podemos ir al pasado, podemos quedarnos en el presente y podemos ir al futuro. Hay una palabra que se llama Yetzer, que un día hice un estudio de esta palabra Yetzer, que es la imaginación. La imaginación está en nuestro corazón, en nuestro interior. Y en nuestra imaginación podemos ir al pasado. Y de hecho muchas personas viven en el pasado. No solamente teniendo sueños, sino que tienen un Yetzer que ha sufrido heridas, su imaginación ha sufrido heridas en su corazón y están viviendo en el pasado permanentemente. Entonces cuando yo empecé a tener mis propios sueños, yo creo que tenía 16 años, 17 años y yo ya era creyente. En mi caso, yo ya era cristiano y empecé a tener sueños. Y los sueños que yo tenía, en primer lugar, no los consideraba importantes, porque a mí no me habían enseñado que Dios puede hablarnos en sueños. Y esto es una realidad y esto es un hecho. En la Escritura tenemos la prueba. Dios hablaba en sueños y no solamente con creyentes. Dios habla en sueños con todo tipo de personas. Y en mi caso, cuando yo tenía un sueño, en primer lugar, como no lo consideraba importante, ni lo apuntaba, ni lo anotaba, ni meditaba en el sueño, ni oraba por el sueño. Y también no le hacía mucho caso porque no sabía interpretar esos sueños. Por tanto, no los considero importantes, no sé cómo interpretarlos. Y por eso fue mi búsqueda, para aprender de los sueños, porque eran sueños que impactaban mi corazón. Eran sueños muy, muy impactantes. Yo me acuerdo que estaba pasando una mala temporada y yo pensaba que había alguien maldiciéndome o que alguien estaba haciendo algo en contra mía. Y tuve un sueño y en ese sueño yo veía a mi enemigo y empezaba a correr detrás de mi enemigo. Y corría detrás de mi enemigo en el sueño. Y cuando lo atrapo, resulta que esa persona era yo. Y entonces le digo, dime quién eres. Y me decía, dime quién eres. Y me repetía. Y yo decía, dime cómo te llamas. Y yo mismo decía, dime cómo te llamas. Esa persona, que era yo, decía exactamente lo mismo. Cuando desperté de mi sueño, me di cuenta que no había ninguna bruja maldiciéndome. No había nadie maldiciéndome. Mi propio enemigo era yo. Y en muchas ocasiones, nuestros propios enemigos somos nosotros. Sí. Con nuestros complejos, con nuestros temores, con nuestras dudas, con nuestras incertidumbres, nosotros somos nuestros propios enemigos. Y cuando ya sabíamos un poco más, le comenté a mi mujer que podíamos formar un foro para ayudar a las personas y las personas comenzaron a venir al foro y nos compartían los sueños. Pero hay otra cosa también, y creo que nos puedes hablar bastante, porque es cierto que yo soy un soñador, pero mi mujer es más de visiones. Y es lo que se llama visiones internas. Están las visiones abiertas, que es cuando tú estás despierto, con tus ojos abiertos y puedes ver parte del mundo espiritual. Normalmente digo parte del mundo espiritual porque normalmente Dios nos permite ver parte, no todo el mundo espiritual. Entonces, muchas veces vas caminando por la calle, se abren tus ojos espirituales, por así decirlo, y tienes una visión abierta porque puedes ver un ángel delante de ti. Eso se llama visión abierta. La visión cerrada es cuando caes en un trance, lo que le pasó a Pedro, que cayó en un trance. Y entonces no eres consciente de tu cuerpo físico, pero estás viendo algo, estás teniendo una visión. Y la visión interna, que es lo que mi mujer ha experimentado muchas veces, que es cuando estás en oración o estás en alabanza con tus ojos cerrados y de repente ves una película o ves una escena, empiezas a ver una escena en el Yetzer. En el Yetzer, recuerda, es una palabra hebrea, quiere decir imaginación. La Biblia traduce Yetzer como designio, intención, obra, pensamiento. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa palabra pensamiento
es Yetzer. Tú guardarás en completa paz aquel cuya imaginación en ti persevera. Y cuando mi mujer está orando o está alabando a Dios, ha tenido muchas visiones internas, y me gustaría que compartieses alguna con nosotros. Vale, a ver, bueno, una de las más bonitas, bueno, han sido eso, son muy bonitas, pero para mí con mucho significado fue cuando yo realmente ya conocía al Señor, que yo tendría 20, 21 años, pues estando un día en la alabanza y en un momento de estos de quietud que hay en la alabanza y tal, pues de repente me vi como delante de unas escaleras y arriba estaba el Señor. Entonces yo subí las escaleras, ¿no? Y entonces el Señor me sentó en sus rodillas y me abrazó, ¿no? Y me dijo lo mucho que me quería, ¿no? Entonces para mí fue muy importante porque yo siempre tanto la había estado buscando en tantos sitios que para mí fue algo que, bueno, muy bonito, muy tierno y una afirmación. Después también he tenido visiones que he visto que me ha pasado que estábamos en la alabanza y de repente yo oía otro coro súper grande. De hecho, alzar y abrir los ojos y mirar porque además, no sé si te acordarás que te dije, Juan, había aquí como una presencia, como si hubiera un montón de ángeles cantando, o sea, una barbaridad, o sea, una presencia muy, muy grande. Después otras veces como sentir la presencia de Dios, estando en la alabanza, de que se sentaba a mi lado y me ponía la mano en la espalda. Después he tenido otras visiones cuando a lo mejor estaba orando por situaciones y problemas, ¿no? Entonces, pues yo era como un águila y iba sobrevolando pues el campo y tal y llegaba a un sitio y veía, por ejemplo, situaciones, iglesia, personas, ¿no? Pues cosas así. ¡Wow! ¡Wow! No Madre, sé, madre mía de mi no sé, vida. pero es verdad que yo siempre Madre que mía. oraba y que alababa al Señor, en mi imaginación siempre he visto las cosas, ¿no? Yo no sé si es porque siempre me han gustado leer y bueno, hay gente que le gusta leer, pero yo siempre le decía a Juan que yo cuando leía yo ya me estaba imaginando las cosas, Qué entonces bueno. para mí soy de las personas que me choca una adaptación de un libro a un cine, a una película. Yo tengo mucho problema, pues soy muy crítica, porque yo digo, ay, pues si para mí la puerta estaba en la derecha y este entra por la izquierda, en ese tipo de detalles, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando conocí al Señor, pues todo eso espiritualmente se me acrecentó Qué bueno. y me dio mucho significado y bueno, en ese sentido yo sí que tenía muchas visiones y tal. Y sí que tenía sueños, pero igual que Juan. O sea, realmente pues no sabía cómo interpretarlos, incluso sueños que dices, va, esto es pues porque me ha pasado esto, está con fulanito de tal y no sé qué, no sé cuánto. La Entonces pizza, la pizza. le dábamos pues una explicación más bien racional, pero él es el que tuvo el anhelo y de decir, aquí Dios se comunica con nosotros, empezó a estudiarlo bíblicamente y es cuando empezó. Sí, claro, yo fui a la Biblia y empecé a estudiar y la palabra que he dicho antes, el Yetzer. Fíjate lo que ha dicho Ana tan importante. Ana tiene desarrollado el Yetzer, tiene desarrollada la imaginación. El salmista dijo, tú conoces nuestra condición, te acuerdas de que somos polvo. La palabra condición es Yetzer. Tú conoces nuestra imaginación, tú conoces mi designio, tú conoces mi intención, es lo que dice el salmista. Cuando leemos la escritura, cuando leemos la Biblia, hay algo muy, muy bueno que podemos hacer y es leerla con el Yetzer, leerla con la imaginación, que es lo que hace Ana. Cuando estés leyendo acerca de Jesús, cierra tus ojos y visualízalo en tu interior, en tu Yetzer, y desarrolla el Yetzer. El Yetzer no es del diablo, el Yetzer es una creación de Dios, es algo que Dios nos ha dado como nuestro pensamiento, nuestra mente, es algo que Dios nos ha dado. Lo podemos desarrollar o lo podemos dejar inactivo y depende de nosotros. Yo espero que con estos vídeos que voy a estar haciendo, esta serie nueva, yo espero que poco a poco puedas ver la importancia
de los sueños en nuestras vidas, la importancia del Yetzer, de nuestra imaginación, la importancia de que Dios no solamente tiene un canal para hablarnos, porque muchas veces pensamos que Dios solamente nos habla a través de la escritura o a través de una voz interna. La comunicación no solamente se basa en palabras, también se basa en visiones y también se basa en lo que tú puedes ver. También se produce una comunicación. Es curioso, cuando Ana compartía sus sueños, es como que el Señor, en este caso, perdón, las visiones internas en su Yetzer, es como que el Señor la estaba animando, fortaleciendo, consolando. Y eso es lo que sucede. La gran mayoría de los sueños, cuando Dios nos habla en sueños, es para consolarnos, para animarnos, para fortalecernos y también para corregirnos. Y también para mostrarnos algo que no estamos haciendo bien. Y no solamente para corregirnos, también para advertirnos. Para prevenir algo, para prevenir, viene un peligro, hay un peligro. Y es cuando el Señor a mí me ha mostrado un peligro o me ha revelado algo en un sueño y he podido ver el futuro. Eso es lo que yo llamo ir un paso por delante. Ahora yo voy un paso por delante. Voy un paso por delante porque sé lo que va a pasar, porque sé lo que la persona está pensando de mí, porque sé lo que esta situación va a producir. Y esto no ha sucedido mucho en mi vida, pero cuando ha sucedido en mi vida es algo extraordinario. Por ejemplo, Hani, no sé si te acuerdas el sueño que tuve con nuestro hijo. Sí. El sueño que tuve con nuestro hijo antes de que Ana se quedase embarazada. Es verdad. Yo vi a Oscar, yo vi a mi hijo. Eso es lo que yo llamo ir un paso por delante. ¿Te acuerdas del sueño? Sí. A ver si te acuerdas. Venga, dilo. Bueno, dilo tú. Bueno, pues Dilo tú. Quiero recordar... Vamos a ver. Examen, esto es el examen. A ver, que tú veías a Oscar como de bebé, de recién nacido, y tú estabas jugando con él y que te lo pasabas Sí. muy bien. No sé cuándo fue en el momento en que te diste cuenta, porque después lo vio más adulto. Yo no sabía ahí que era un niño. Que tú, eso, Porque él sabía que era un niño yo estaba y jugando decía... con un bebé, perdona que te corte. Sí. Yo estaba jugando con un bebé que tenía, yo creo, un año, o meses, o un año. Yo estaba jugando con ese bebé en la cama. Y se reía mucho, pero mucho, jajaja, y yo jajaja. Pero no sabía si era un niño o una niña, porque era rubito, era rubio. Y no sabía si era un niño o una niña. Ahora sí. ¿Qué pasó después? Y lo que yo recuerdo es que, no sé si en ese momento, cuando se hizo mayor, que tú dijiste, mira, se parece a mí, pero Claro. es más guapo que yo. Cuando de repente el sueño Pasa como a 18 da años, un salto, porque recordar, en el mundo de los sueños no existe el tiempo, no existe el espacio. Entonces, de repente, estoy caminando con mi hijo. De estar jugando en la cama con el bebé, de repente estoy caminando con mi hijo. Y está a mi lado, y estoy caminando con él. Y digo, wow, es mi hijo. Y se parece un poco a mí, pero como ha dicho Ana, era más guapo. Y algo que me llamó la atención, era serio. Y a mí me encanta reír, me encanta hacer bromas, me encanta pasarlo genial. Y yo lo veía serio. Y efectivamente, Oscar es así, es un tipo así, o como serio. Ha sido un niño ¿no? muy ¿Verdad? feliz y muy alegre siempre de pequeño, y lo sigue siendo, pero conforme ha ido madurando, pues a lo mejor la primera impresión que te puede dar es serio, que después ya no, pero sí. Y después lo que pasó, claro. ¿Y después lo que pasó? Hombre, Bueno, sí. hombre, Después lo que pasó, se me ha olvidado la última parte. Por favor. La última parte, o sea, el sueño tiene como 3 partes, ¿no? La del bebé, cuando yo camino con él, y cuando viene una persona, cuando viene un hombre y se lleva a mi hijo y dice, me lo tengo que llevar. Y yo digo, Pero si, ¿cómo que te lo tienes que llevar si es mi hijo? Y me dice, tu hijo tiene un propósito. Y me desperté. Y ese sueño a mí me ha traído tanta paz y tanta bendición, porque ya sabía que iba a tener un hijo antes de que mi mujer se quedase embarazada. Fue algo totalmente milagroso. Y en los sueños Dios nos avisa de lo que va a pasar, nos consuela, nos anima, nos corrige, nos muestra el camino, nos advierte de peligros. Por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando estuve trabajando en una empresa. Sí. Y este hombre tenía una pequeña empresa y necesitaba un traductor. Perfecto. Pero yo tuve un sueño
Yo tuve este sueño. Estaba en el cuarto de baño mirándome en el espejo y de repente veo un bulto en mi ojo, creo que era mi ojo derecho, veo un bultito aquí y de repente me toco, empieza como a crecer el bulto y pierdo mi ojo, pierdo mi ojo derecho. A los, a los pocos días, no sé si fueron 2 o 3, a los pocos días me llama este hombre de esta empresa que estaba buscando un traductor de inglés a español y español a inglés y me llama y yo voy a verle y resulta que este hombre tenía un bulto justamente como donde yo lo vi en mi sueño. Tenía un bulto donde yo lo vi. Claro, yo no le presté mucha atención, no, aunque me llamó la atención porque recordé el sueño inmediatamente y eso es lo que pasa muchas veces. Muchas veces no entiendes la interpretación de un sueño hasta que se produce una situación, se produce la situación por la cual se te dio el sueño. Y entonces dices, acabo de acordarme de este sueño, ya sé por dónde van las cosas. Y las cosas iban porque este hombre iba a hacer que yo perdiese mi visión, perdiese como mi vista. Y efectivamente este hombre me engañó, me dejó a deber dinero. Por tanto, este sueño me estaba avisando, este hombre va a hacer que tú pierdas la vista, no vas a ver bien y además te va a engañar y te va a dejar a deber dinero. Y es lo que pasó. No sé si tienes alguna experiencia más o si te acuerdas de algo en particular, de algún sueño que hemos tenido, que hemos podido ayudar a alguien a interpretarlo, porque muchas veces la gente nos mandaba sueños y lo que pasaba era ahora lo vais a descubrir, vais a descubrir los secretos más guardados. Cuando alguien nos enviaba un sueño en el foro Entendiendo el lenguaje del espíritu, cuando en el 2004 ya empezamos a ayudar a las personas, yo le compartía el sueño a Ana, lo leía y estábamos dándole vueltas. ¿Esto qué puede ser? Este símbolo, esta imagen, este objeto, ¿qué puede significar? Y era un tiempo muy, muy bonito, porque yo aprendía de ella aprendía de mí, había sueños que yo decía, no sé ni por dónde tomar este sueño, Sí. y de repente Ana decía, es muy fácil, es Los muy más fácil. complicados, los más largos, ahí eran los que... Yo los más largos me perdía. A mí cuando la gente, los queridos hermanos y hermanas me enviaban un sueño de una página entera, yo ya me perdía. Yo decía, yo aquí ya me pierdo, aquí ya esto es una película, yo ya no sé por dónde tirar. Y sin embargo Ana podía coger ese sueño y podía ver cosas que yo no podía ver. Pero bueno, somos un equipo. Pero eso, que quiero decir que siempre pedíamos la dirección del Señor. No es que nos pusiéramos espirituales y en plan de hay horas y horas orando, sino decir, Señor, queremos tu guía, que tú nos ayudes, y estábamos meditando en el sueño. Entonces compartíamos, pues mira, yo he sentido esto y tal, y Juan me compartía su sentir. Y en las cosas que coincidíamos, pues sí, y a lo mejor había cosas que cuando yo había pensado una cosa, pero cuando él me lo decía, digo, es eso, Juan, es eso. Y así pues funcionamos y la verdad es que ahora mismo como que no me acuerdo. Hemos ayudado y creo que hemos ayudado, de hecho está reflejado en el foro, escrito, creo porque esa parte no la quitaste, ¿no? No. Entonces hemos podido ayudar. Una de las cosas que yo siempre le decía, pero no me acuerdo ahora mismo de algo en concreto, ¿vale? Ahora mismo como que esto es novedoso para mí, es la primera vez que estoy haciendo esto y no me acuerdo, pero lo que yo siempre he dicho, porque después, bueno, pues claro, esto es como todo, cuando te vas ejercitando en algo, pues vas teniendo más destreza, eres más sensible a la voz del espíritu, entonces vas teniendo más entendimiento, vas escudriñando más las escrituras y pues bueno, pues después había personas que a lo mejor, particularmente a mi correo electrónico, me mandaban sus sueños y tal, y yo siempre lo que decía era que bueno, que yo le podía ayudar hasta un punto, pero que yo sabía por experiencia propia que dijéramos como la revelación o el significado completo de ese sueño lo tiene la misma persona. Nosotros como que éramos ayudas, herramientas, pero lo que nosotros decíamos no era
la palabra de Dios en el sentido de decir, este sueño dice esto porque yo lo diga o porque Juan lo diga. No, nosotros creemos y sentimos que esto es lo que puede ser, pero tú delante del Señor ves con esto y el Señor a ti te va a revelar la realidad. Y hay partes que sí estarán más de acuerdo, otras que no, o otras veces que sí, porque eso igual que con el don de profecía, ¿no? Nos pueden dar una palabra profética, pero tiene que concordar también con nuestro sentir, ¿no? Nosotros no somos marionetas, ni somos títeres de nadie. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos tiene que dar la confirmación. Para eso están personas como profetas, maestros, pastores, apóstoles, que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, pero al fin y al cabo lo más importante para Dios, porque nos quiere, nos ama, es una relación personal, ¿no? Y el que estemos en comunión con Él y que sepamos oír su voz y su sentir para nosotros. Claro, cuando nosotros interpretamos un sueño, solemos decir al final, mira, esto es lo que yo siento. Si tu corazón no lo confirma, desecha esta interpretación. Y es cierto, yo puedo estar equivocado, a mí me puedes enviar un sueño y quiero ayudarte, y Juan, el hermano Juan y la hermana Ana van a poner su corazón y vamos a intentar ser honestos siempre y poner nuestro corazón, pero podemos equivocarnos, porque somos humanos. Entonces yo siempre decía esto, y no sé si a lo mejor he podido ayudarte con un sueño, pero no sé si recuerdas que yo siempre te decía, si mi interpretación no es confirmada en tu corazón, entonces desecha mi interpretación y sigue esperando en el Señor que Él te lo va a revelar, esa interpretación. Y otras veces, cuando me la recuerda, cuando tú has dicho lo de honesto, hay veces que no sentíamos nada. Entonces lo decíamos a las personas, a los foristas, a los amigos, es decir, lo siento un montón, no he entendido nada. Y otros sueños pues eran muy obvios, que casi la persona sabía y le decía, mira, este es un sueño claro, que tú debes de saber el significado, bueno, pues yo te lo quiero confirmar por esto, a lo mejor este detalle no lo has sabido ver, yo creo que puede ser esto, pero había veces en que por mucho que te estrujaras y somos humanos, y yo no soy ni superdotada, ni Juan es superdotado, ni tal. Entonces había cosas que yo no llegaba a discernir ni a entender, entonces lo decíamos claramente. Claro, muchas veces la gente envía sueños y no son espirituales, porque también tenemos sueños carnales. Los sueños carnales son los que a lo mejor tienes un temor o tienes un complejo y lo reflejas en tu yetzer, en tu imaginación. Ese complejo o sale en ese sueño, porque es un complejo que tienes o porque es un temor que tienes. O por ejemplo, si te acuestas con hambre, puedes soñar que te comes una hamburguesa. Es total. O que te comes un bocadillo. Y entonces dices tú, hermano, he soñado que me comí un bocadillo y estaba buenísimo. Bueno, pues si te acuestas con hambre, el hambre produce sueños. Los deseos también producen sueños. Hoy he soñado que estaba en Nueva York. Bueno, si toda tu vida has querido ir a Nueva York, es lógico que sueñes que estás en Nueva York. ¿A ti te pasa? A mí me ha pasado mucho. A mí me ha pasado mucho eso, de soñar. He tenido muchos sueños carnales que reflejan... Pero son buenos, son buenos, son positivos. No estoy diciendo que sean malos. No, porque sean carnales o porque porque los llame así, no quiere decir que sean malos. Todo lo contrario, forman parte de nosotros, de nuestros deseos, nuestros anhelos, también lógicamente nuestros temores. Yo tuve un sueño hace muchos años, cuando todavía no conocía este mundo, ni el mundo de la interpretación o cómo interpretar los sueños, y me acuerdo que tenía algo en la boca, y era algo blanco, era como algodón. Era como algo blanco. Yo me lo sacaba. Yo decía que era como una tela de araña. Era como una tela de araña y me lo estaba sacando. Y cuando me despierto, digo, ¿qué es eso? ¿Qué me estaba sacando de la boca? No tenía ni idea, pero ¿qué cosa me estaba sacando? Total, que nos dijeron que en la iglesia de Daimiel, y entonces, ¿Qué tiempos aquellos cuando éramos jóvenes y estábamos llenos de energía y llenos de vida y de ilusiones? Estoy bromeando. Entonces fuimos a este pueblo para conocer a una persona que entendía de sueños y de interpretación,
¿Cómo se llamaba? Se llamaba... Ay, no me acuerdo ya. Alejandro, ¿verdad? Alejandro. Alejandro. Bueno, fuimos a ver a esa persona y nos dice, bueno, hermano, pues lo que te sacabas de la boca, lo que te estabas sacando de la boca, era el maná de Dios. Digo, wow, maná, el maná. Estaba comiendo maná de Dios. Y es lo que el Señor te está mostrando a ti, Juan, y no quieres aceptar. El Señor te está mostrando ciertas cosas o tienes que tomar ciertos pasos en tu vida, pero no quieres aceptar eso y te lo estás sacando el maná, te estás sacando el maná de la boca. Bueno, fue una interpretación impresionante. Hubo más interpretaciones. La del Arlequín, ¿no? La del Arlequín, pero bueno, yo he escrito un libro. No voy a hacer spoiler, ¿eh? No voy a hacer spoiler. Hay otro sueño que comparto con este hermano de la iglesia de Daimiel y no vamos a hacer mucho spoiler porque este es el libro que surge de toda mi investigación, de toda una vida. De toda una vida, de todo nuestro caminar. Este es el libro que surge. Recuerda que esto va a ser una serie, voy a hablar mucho de mi libro, pero como siempre, si apoyas nuestro ministerio comprando el libro, te lo voy a agradecer, muchísimas gracias. De todas maneras, ya me conocéis, voy a estar compartiendo muchas y muchas cosas de este libro. No voy a leer. Esta vez no voy a leer. Lo que voy a hacer es hablar de ciertas cosas que están en el libro y después el que quiera comprarme el libro puede seguir viendo con más detalles todo lo que estamos diciendo. Bueno, ¿qué más? Hay un sueño fascinante. Que, pues es que has tenido que tuve. He tenido tantos sueños, ¿no? Hay un sueño tan fascinante cuando sueño que estoy en un pueblo y de repente el reloj del pueblo empieza a retroceder y veo que estaba en una plaza del pueblo donde había un reloj, había una especie así de iglesia o de catedral o lo que fuese eso, y el suelo de la plaza fue absorbido y de repente empieza a producirse un anfiteatro romano. De repente el anfiteatro romano es absorbido y surge un desfile egipcio. Y una de las cosas que más me sorprende del desfile egipcio era el oro que tenían los egipcios y cómo iluminaba cuando iban en el desfile, cómo estaba iluminando las calles ese oro que tenían, tanto en sus ropas como en los... ¿Cómo se dice? ¿Los carros? Sí, los carros, los ornamentos, lo que llevara todo eso, la bandera. Estaba como todo de oro. Y de repente me despierto, pero todavía sigo en el sueño, ¿vale? Entonces me despierto y digo, ¡wow! ¡Qué sueño he tenido! Y estaba todavía soñando. Y entonces oigo una voz que dice, la televisión es muy importante en este pueblo. La televisión es muy importante en este pueblo. Entonces, cuando me despierto, lo más increíble es que yo sabía de qué pueblo se trataba. Se trataba de Puerto Llano. ¿Vale? Se trataba de Puerto Llano, un pueblecito que está muy cerca de aquí de Ciudad Real. Y yo llamé al pastor de Puerto Llano, porque lo conocía, porque era mi amigo, y digo, he tenido un sueño con tu pueblo. He tenido un sueño. Y le cuento el sueño. Y entonces, esta persona me dice, ¿has hablado con alguien de mi iglesia? Y digo, no, yo no he hablado con nadie de tu iglesia. Y me dice, estuve en la televisión de mi pueblo hace unos días y me han invitado a volver. Y quieren que yo participe en el programa de televisión. Pero yo estaba diciendo, Señor, ¿es esto bueno? ¿Es que yo participe en este programa de televisión, Señor? ¿Es algo positivo? ¿Es algo bueno? Y de repente tú me llamas y me dices, la televisión es muy importante en este pueblo. Yo no sabía nada. Esta persona se quedó súper sorprendida. El pastor se quedó súper sorprendido. Yo no sabía absolutamente nada. Pero yo sabía cuando me despierto. Y es lo que digo yo, un conocimiento por implante, por así decirlo. Es que a mí me gusta la ciencia ficción, ¿no? Pero es un conocimiento por implante. Es decir, que tú sabes algo, no sabes por qué lo sabes. Es como que alguien te implanta, como la película Matrix, ¿no? Sí. Que creo que decía, ya sé Kung Fu. Le implantaban, ya sé Kung Fu. Le ponían el programa. Le ponían el programa. Pues muchas veces pasa eso. Sí, es como que de repente Dios te da algo, te implanta algo y tienes un conocimiento que no puedes
no puedes saber de dónde procede, bueno, sabes que es de Dios, pero no sabes de dónde procede en un sentido más carnal. Ajá. Pero de repente sabes, yo sé esto, yo sé en mi corazón esto, no sé por qué, pero yo lo sé. Y cuando me desperté, yo tenía que llamar al pastor de Puerto Llano y tenía que hablar con él. Lo sabía. Cuando el Señor nos da un sueño, es bueno no solamente considerarlo, apuntarlo y meditar en él. Y de hecho, en el judaísmo se dice que un sueño no interpretado es como una carta que no ha sido abierta. Un sueño no interpretado es como una carta que no ha sido abierta. Por tanto, cuando interpretamos un sueño, estamos abriendo la carta, estamos leyendo el mensaje que Dios nos quiere dar. Y algo muy importante es que cuando tú tienes un sueño, no tienes que fijarte en cada detalle. He soñado que veía, por ejemplo, veía una ventana y veía la chimenea y veía los palos del fuego. ¿Qué quiere decir la chimenea? ¿Y qué quiere decir la ventana? ¿Y qué quiere decir los palos? ¿Y qué quiere decir la lámpara? Muchas veces no nos tenemos que fijar en esos detalles. Nos tenemos que fijar en el mensaje principal. Y también muchas veces lo importante es la sensación. Eso es. La sensación que nos deja el sueño. Exacto. Porque normalmente los sueños espirituales nos dejan, duran más, nos dejan una gran sensación. No se te olvidan. No se te olvidan tan fácilmente los sueños espirituales. A ver qué más podemos decir. Hemos hablado un montón ya. Yo creo que sí, que lo vamos a aburrir. Y espero que no os estéis aburriendo con nuestras historias. ¿Y qué más? ¿Hay alguna cosa que se te ocurra que quieras decir? No, la verdad es que es una bendición cuando eres consciente de que puedes acceder a una parte más del conocimiento y de tu relación con Dios a través de los sueños, ¿no? Tanto, yo pienso una cosa que enfatiza mucho, que ha dicho Juan, pero yo lo quiero enfatizar, te ayuda mucho a conocerte a ti mismo, a corregirte, a saber qué cosas tienes que cambiar, qué situaciones son un peligro para tu vida y es muy didáctico, ¿no? La verdad es que es muy didáctico y es muy bonito. Es otra forma de seguir conociendo a Dios y de seguir relacionándonos con Él. Si aparte, pues puedes bendecir a otra persona y pues fenomenal. La verdad es que fenomenal. Yo he tenido la gran suerte de que tengo a un gran soñador y que es una bendición, voy a aprovechar a decirlo, porque muchas veces a lo mejor como últimamente no me meto yo mucho en Facebook, estoy tomando un descanso, pero es una bendición, es una persona de la que yo he aprendido mucho. Muchas gracias. Bueno, algo que quiero decir también cuando tenemos un sueño, porque muchas veces pensamos que todos los sueños que vienen proceden de Dios directamente, pero hay otra cosa muy importante que he aprendido, pero no está en el libro, lo siento mucho, pero lo voy a decir, y es que nuestro propio espíritu se comunica con nuestra mente para darnos un mensaje, y tiene que ver con lo que ha dicho Ana. Es verdad. Nuestro propio espíritu, voy a repetirlo, se comunica con nuestra mente consciente para traernos un mensaje, porque hay veces que nuestro espíritu percibe cosas que nuestra mente consciente no percibe. Por ejemplo, cuando estás hablando con una persona y hay un sentimiento en ti que te dice no te fíes, no confíes en esta persona, y tú dices, ¿por qué no? Me estás sonriendo, me estás diciendo muchas cosas bonitas, pero hay algo en ti. Esa percepción espiritual es algo que se produce en tu interior. Y muchas veces en los sueños esa percepción espiritual se va a intensificar para dar un mensaje a nuestro consciente, a nuestra mente consciente de que hay un peligro. Por ejemplo, yo tenía un jefe que se llamaba Jorge. Y esta persona, Jorge, este jefe, me hablaba muy bien de todo, parecía muy honesto, parecía muy sincero, y yo cada vez que soñaba con él, tenía una cara distinta. Yo tuve 2 o 3 sueños con este jefe, con esta persona, y siempre que hablaba con él tenía una cara distinta. Es decir, en mi sueño, la percepción que yo tenía me estaba diciendo, Juan, esta persona te está dando otra cara. No es
no es tan honesto, no es tan sincero y no es tan buena gente como él dice que es. Por tanto, Juan, precaución, ten cuidado. Por tanto, nuestro espíritu nos avisa en los sueños. Nuestro espíritu, nuestro propio espíritu, produce escenas para que tengamos el conocimiento en nuestra mente consciente de que algo puede pasar, de que hay un peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, madre mía, hemos hablado de un montón de cosas. Creo que es una buena introducción para Yo creo que es una buena introducción para el libro, y si queréis que mi esposa esté con nosotros en más vídeos, podéis decirlo, podéis dejar comentarios. Sí, por favor, que esté más. Pero bueno, ya vosotros... El maestro eres tú. Bueno, ya vosotros diréis, ¿no? Ha sido una grandísima bendición poder estar compartiendo. Esto es una locura, hermanos, y de verdad, para muchos esto suena chino. Yo sé que para muchos suena chino, pero esta es la realidad. Es el mundo espiritual, es el mundo de los sueños, es el mundo que nosotros hemos vivido, hemos experimentado, y esperemos que podamos bendeciros con lo que tenemos, con lo poco que tenemos, que podamos darlo y que podamos bendeciros, y que poco a poco podáis desarrollar vuestro yetzer, vuestra imaginación, vuestros designios, vuestras intenciones, lo que hay en vuestro interior. Hani, pues unas palabras para irnos, para finalizar. Bueno, que un gusto de saludaros, y que bueno, que me hayáis conocido un poquito más, y que nada, que adelante, que la vida con el Señor es una aventura preciosa. Aleluya. Amén. Hasta el final. Así es. Bye bye. Bye bye.